Buenas tardes, queridos hermanos, buenas noches para los que ya estamos acá también en Chile, a nuestros hermanos de Perú también un abrazo grande, que el Señor les bendiga grandemente, les damos una cordial bienvenida a nuestra reunión de buena salud, recordar, cierto, que estamos repasando el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, y además siempre tenemos, cierto, alguna píldora de salud que son muy buenas para tener en cuenta, ¿cierto? Cuidar de nuestro cuerpo. Vamos a comenzar el día de hoy orando, dando gracias a Dios primeramente porque Él nos permite estar acá y a pedirle, ¿cierto?, que su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe el día de hoy. Vamos a orar, hermanitos, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, porque usted nos da la vida, nos da la salud, nos da todo lo que necesitamos y mucho más, Señor. Te pedimos perdón, Padre bendito, cuando muchas veces no hacemos las cosas que necesitamos hacer para estar sanos, mi Señor Santo, porque a veces descuidamos nuestra salud, Padre amado, y después tenemos que sufrir las consecuencias. Padre bendito, estamos aquí porque queremos aprender, mi Señor, porque queremos ah, tomar conciencia de que hay cambios que tenemos que hacer, Señor, para que nuestra vida pueda mejorar, y no solamente para eso, Señor, sino que para agradarle a usted, porque así como hay leyes y principios morales, mi Señor, también hay leyes de la salud, de la naturaleza, mi Señor, que nosotros también debemos tomar conciencia de ellos. Mi Señor Santo, le queremos rogar esta hora por nuestro hermano Enoch, que nos va a dirigir en el repaso del estudio de este libro hermoso que usted nos ha dejado mediante nuestra hermana Elena White, mi Señor, que son de mucho beneficio para sus hijos, mi Señor. Padre bendito, que su Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude a entender, mi Señor, y que podamos hacer aquellos cambios que necesitamos. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada, le rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Señor. Bien, mis Amén. hermanos, nuevamente les damos una cordial bienvenida y vamos a comenzar ya con el repaso de nuestra lección. Vamos a dejar a nuestro hermano Enoch, quien tiene el repaso. Vamos ya en la sección 5, en la parte 3 me parece que vamos ya. Está apagado su micrófono, mi hermanito Enoch. Muy buenas noches. Sí, disculpe, justo estaba viendo aquí la presentación. Bien, vamos a entonces continuar con el programa. Sean muy bienvenidos cada uno de los presentes. Vamos a proyectar eh, la presentación en este momento. Denme un segundito, por favor. Aquí vamos a compartir enseguida. ¿Se alcanza a ver? Está Sí, bien, hermano. sí, sí se ve bien. Ah, fantástico. Entonces, como bien decía, vamos a ir avanzando rápidamente con este lindo estudio. Muchos se han integrado. Bienvenido a los que por primera vez se integran y a los que están escuchando seguramente por YouTube o por algún medio puedan estudiar con nosotros. Vamos a ir entonces avanzando, como bien decía nuestra querida hermana, vamos en la sección 8, Fisiología de la digestión, y estamos en la parte 3. Entonces vamos a avanzar. Bueno, el primer versículo que hoy día vamos a presentar se encuentra en Daniel 1:20 y dice, el efecto de la complacencia física, mental y moral en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo el reino. Esto es el gran ejemplo que nos dejó, ¿no? Daniel cuando estuvo en ese entonces sometido bajo el yugo de los babilonios, ¿no? Nabucodonosor. Y el ítem 246 hace mención también justamente a ellos. Dice así, muchos estudiantes son deplorablemente ignorantes del hecho de que el régimen alimenticio ejerce una poderosa influencia sobre la salud. Algunos nunca han realizado un esfuerzo determinado para gobernar su apetito o para observar las debidas reglas con respecto al régimen. Comen demasiado en las horas regulares
y algunos comen entre horas cuando quieren que se presente la tentación. Si los que profesan ser cristianos desean resolver la pregunta que tanta perplejidad les causa de por qué sus mentes son lentas, por qué sus aspiraciones religiosas son tan débiles, no necesitan en muchos casos ir más lejos que la mesa. Aquí hay una causa suficiente, aunque no hubiera ninguna otra. Muchos se separan a sí mismos de Dios por la complacencia de su apetito. El que toma nota de la caída de un gorrión, el que ha contado los cabellos de nuestras cabezas, toma nota del pecado de los que complacen un apetito pervertido a expensas del debilitamiento de las facultades físicas, entorpeciendo el intelecto y amortiguando las percepciones morales. Esto se escribió en 1890 y es un mensaje muy lindo que nos sigue instando a que podamos nosotros tomar este ejemplo de Daniel, en el que él, a pesar de estar en un lugar muy renombrado y con una mesa de banquete, la comida del rey, o sea, manjares apetitosos, comida muy, pero muy bien elaborada seguramente, ¿no? Como era para el rey, pero dentro de estos alimentos habían alimentos que no eran saludables y ellos tuvieron la valentía de decir no. Qué importante es decir no cuando tenemos o enfrentamos una situación de este tipo. Bueno, aquí el Señor es claro en decirnos que nosotros, como hijos de Dios, ¿no? Como cristianos que profesamos serlo y decirlo, necesitamos tener esta fuerza de voluntad, agarrarnos fuertemente de la mano poderosa de Dios y resistir a la complacencia de estos apetitos que de repente son una gran tentación, ¿no? Esto lo estamos, hace mucho rato ya lo estamos conversando y no es fácil, esto es un camino difícil. Es más, incluso es un poco controversial, llega a ser hasta polémico cuando en la mesa hay alimentos de distinto tipo que habitualmente, ¿no es cierto?, por costumbre se han servido y a veces causa para discusión o para malos ratos, pero el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿no? No quiere que estemos causando alguna disensión, sino quiere que nosotros estemos bien. Vamos a seguir avanzando. Si alguien quiere comentar, bienvenido va a ser. Hermano Enoch, Adelante, hermana. respecto a usted, a lo que decía hace un momento de la complacencia propia, vemos aquí el caso de Daniel y sus amigos, que ellos se proponen en su corazón no comer ciertos alimentos. Es decir, ellos se niegan a comer algo que es perjudicial para su cuerpo. La complacencia propia es todo lo contrario, es no negarse, es darle nomás al cuerpo lo que quiere. Entonces, por eso cuando hablamos de que tiene mucho que ver con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia a Dios, cuando nosotros dejamos de lado lo que el cuerpo nos está pidiendo, en el sentido negativo de lo que el cuerpo nos pide, ¿cierto? De cuando comemos en exceso, cuando comemos cosas que son perniciosas para nuestro cuerpo, estamos cometiendo pecado, porque estamos desobedeciendo las leyes naturales, ¿cierto? Y estamos dejándonos llevar. Eh, Bien Pablo nos decía que debemos azotar la carne, que debemos someter nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, así es. Eso es el centro, ¿no? No, no es nada más que eso, es obediencia a Dios. Quizás en la actualidad se ha normalizado, quizá no el consumo de variedad de alimentos, yo le digo alimentos sofisticados, en los cuales intervienen, ¿no? De todo tipo de sazonadores artificiales y intensificadores de los sabores que sí, claramente es un grillo, una cadena que nos ata de repente, ¿no? A no soltar algunos manjares que se sirven en las mesas. Pero en este caso, la hermana Elena, a través de estos escritos que el Señor le reveló para nuestro tiempo, quiere que nosotros entendamos, profundicemos
compartamos, practiquemos, dado que es una herramienta valiosa para poder eh, atravesar este último camino, este último tramo que nos queda para llegar al puerto final, o sea, las venidas, Señor, del Señor Jesús, ¿no? Para poder atravesar y llegar a estar en esta instancia y llegar a buen puerto. Así que eso más que nada. Vamos a seguir avanzando. Siguiente título, el texto se encuentra en Proverbios 1, 32 y 33. Dice el título, Un día futuro de remordimiento. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Miren, justo lo que recién comentábamos, ¿no? Esto es un tema de obediencia. El Señor no quiere que suframos las consecuencias de malas decisiones, al contrario, quiere que nosotros podamos salir airosos, salir victoriosos tomados de su mano, pero si no hacemos caso, queridos hermanos, ¿cómo podremos hacerlo? Ítem 247. Muchos están incapacitados para trabajar tanto mental como físicamente porque comen en exceso y satisfacen las pasiones concupiscentes. Las propensiones animales son fortalecidas, mientras que la naturaleza moral y espiritual queda debilitada. Cuando estemos en el derredor del gran trono blanco, ¿qué informe presentará la vida de muchos? Entonces verán lo que podrán haber hecho si no hubiesen degradado las facultades que Dios les dio. Entonces comprenderán a qué altura de grandeza intelectual podrían haber alcanzado si hubiesen dado a Dios toda la fuerza física y mental que les había confiado. En la agonía de su remordimiento anhelarán poder volver a vivir de nuevo su vida. Miren qué impactante esta cita, ¿no? Que entonces escribió en 1882, está en Joyas de los Testimonios, si lo quieren buscar también y a lo mejor seguir leyendo el tomo 2, página 30. Aquí muestra, ¿no? Cómo en el futuro, eh, cuando el Señor venga, cuando estemos en la presencia del trono de Dios mismo, ¿no? Cómo a eso es a lo que estamos apuntando, ese es a lo que queremos, a donde queremos llegar. Y para ello, para poder llegar ahí, este camino que es tan duro y difícil, tiene una recompensa, pero grandiosa, ¿no? El estar, de tener la bendición de poder estar en la presencia de Dios mismo y poder resistir, ¿no? Hasta ese momento. Vamos a seguir avanzando. Ítem 248. Pero antes aquí el subtítulo dice, el apetito natural debe ser restringido. Y el texto se encuentra en Mateo 4:4 y dice así, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ítem 248 ahora sí. La providencia ha estado guiando al pueblo de Dios para sacarlo de los hábitos extravagantes del mundo, de la complacencia del apetito y de la pasión, a fin de que asuma una posición firme sobre la plataforma de la negación del yo y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo a quien Dios está guiando será un pueblo peculiar. No será como el mundo. Si los hijos de Dios siguen las directivas divinas, realizarán los propósitos del Señor y rendirán su voluntad a la voluntad de Él. Cristo habitará en su corazón. El templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del Espíritu Santo. Dios no exige que sus hijos se nieguen a sí mismos para perjuicio de su fortaleza física. Él les pide que obedezcan las leyes naturales a fin de preservar su salud física. La senda de la naturaleza es el camino que Él nos señala y es un camino suficientemente ancho para todo cristiano. Como pródiga mano de Dios, perdón, con pródiga mano de Dios nos ha provisto de una rica y variada abundancia para nuestro sustento y para nuestro gozo. Pero a fin de disfrutar del apetito natural que preservará la salud,
y prolongará la vida. Él restringe el apetito. Él dice, cuidado, nuestro ser, perdón, cuidado, restricción y negación, apetito antinatural. Si creamos un apetito pervertido, violamos las leyes de nuestro ser y asumimos la responsabilidad de abusar de nuestros cuerpos y de acarrearnos enfermedad, ¿no? Una vez más, en Temperancia Cristiana e Higiene, en la página 150 y 151, escrita en 1890 también hace aquí eh, el refuerzo, ¿no? De que nosotros debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo mismo. Y Dios nos pide que podamos obedecer las leyes que fueron dadas para que se pueda cumplir, ¿no? Las leyes naturales. Esto con el único propósito de que nuestra salud física esté bien, ¿no? Porque es un requisito, ¿no? Un requisito que nosotros debemos cumplir para poder preservar la salud y prolongar la vida con la bendición de lo alto, ¿no? Que es para predicar el segundo advenimiento del Señor Jesús y de la restauración, ¿no? A la cual nosotros también queremos llegar. Y una vez que esto acabe, bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero la que nos ha tocado vivir es esta, en la que nosotros debemos perseverar, en la que nosotros debemos, por fe y por obediencia al Señor, por amor a Él, seguir estas directivas, dice, estas directivas divinas, ¿no? Esto será, pero esto será lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si alguien quiere comentar, también puede también abrir su micrófono, a lo mejor tiene algún punto de vista, o le parece a lo mejor, no sé, a lo mejor ha tenido alguna experiencia, es bueno también compartirla. Ítem 249. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Mire, aquí yo quisiera detenerme, porque aquí hay, como en la Biblia de repente dice, no hay escrito, un escrito está, ¿no? Aquí la hermana Elena dice, mucha claridad, dice, Dios pide, o sea, es como Dios dice, Dios nos dice a nosotros, ¿no? Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Joyas de los Testimonios, tomo 3, 354, escrito en 1909. Bueno, esto es como le decía con anterioridad, es un requisito para nosotros que debemos, como hijos de Dios, como personas racionales, ¿no es cierto?, que amamos de forma racional a nuestro buen Dios, obedecer porque es para nuestro bien. Y Dios nos está pidiendo que nuestros apetitos sean purificados, o sea, que tengamos a bien tomar esta decisión, porque es una decisión, ¿no? Todos los días tomamos decisiones y esta es una de ellas, de que podamos eh, abstenernos de algunos alimentos nocivos, alimentarnos de manera adecuada, equilibrada, ¿no es cierto?, saludable y también, obviamente, eh, compartirlo con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestra familia, a lo mejor que por nuestro testimonio, por nuestra forma o nuestro estilo de alimentarnos, ellos también puedan ver que hay beneficios, ¿no? Vamos a estar más saludables, vamos a tener más vitalidad, etcétera. Entonces, esto es un lindo desafío, queridos hermanos, y yo creo que también esto es un aliciente, una forma de poder nosotros entender que el Señor nos está pidiendo esto, no el hombre, no el pastor, no el hermano, no nadie, no un doctor, nos está pidiendo Dios mismo que podamos obedecer para nuestro bien. Ítem 250. Dios no ha cambiado, ni se propone cambiar nuestro organismo físico.
a fin de que podamos violar una sola ley sin sentir los efectos de esta violación. Pero muchos cierran voluntariamente sus ojos a la luz. Al complacer sus inclinaciones y apetitos, violan las leyes de la vida y la salud, y si obedecen a la conciencia, deben estar controlados por los principios en su comer y vestir, en vez de ser guiados por la inclinación, la moda y el apetito. Debe haber un equilibrio, ¿no? Y debemos nosotros poner, en este caso, el, el llamado que Dios nos hace a nosotros a obedecer, ¿no? A que podamos en conciencia no transgredir las leyes que el Señor nos ha dado, las leyes que son para nuestra salud, ¿no? Para tener vida, para no estar enfermos. Y esto claramente es algo que uno decide, ¿no? De forma racional. ¿No? Sigamos avanzando. Vamos a pasar al siguiente subtítulo. Dice aquí, la utilidad de los obreros de Dios depende de que dominen su apetito. Yo creo que aquí todos los que amamos a Dios y y le servimos somos sus obreros. Aquí este mensaje es para todos nosotros. Eh, el texto se encuentra en Filipenses 3:2-3 y dice así. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Mm? Ítem 251, dice así, presente usted ante el pueblo la necesidad de resistir la tentación de complacer el apetito. Es aquí donde muchos fallan. Explique cuán estrechamente relacionados están la mente y el cuerpo y muestre la necesidad de guardar a ambos en la mejor condición posible. Todos los que complacen el apetito malgastan las energías físicas y debilitan el poder moral. Tarde o temprano sentirán la retribución que sigue a la transgresión de la ley física. Cristo dio su vida para comprar la redención del pecador. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito estaba acarreando debilidad física y amorteciendo las facultades perceptivas, de tal manera que las cosas sagradas y eternas no pudieran ser discernidas. Él sabía que la complacencia propia estaba pervirtiendo las facultades morales y que la gran necesidad del hombre era la conversión, una conversión del corazón, de la mente y del alma, conversión de una vida de complacencia propia a una vida de negación del yo y de abnegación. ¿Quiere el Señor ayudarlo a usted como su siervo a apelar a los ministros y a despertar a la iglesia dormida? Que el trabajo que usted hace como médico y ministro esté en armonía con los principios. Es con este propósito con el cual nuestros sanatorios están establecidos para predicar la verdadera temperancia. Em, Claramente este mensaje también está bien direccionado a quienes conocen un poco más, ¿no? Habla acerca de los médicos, habla acerca de los sanatorios que deben también presentar este mensaje con fuerza, ¿no? Porque es mensaje de lo alto. Dios dio este mensaje para que nosotros lo podamos también poner en práctica, lo podamos comunicar. Y nosotros que le servimos, ¿no? Nosotros como sus siervos también debemos presentarlo a la iglesia, dice aquí, ¿no? Con, porque la iglesia lamentablemente está profetizado y aquí también expresa, ¿no? Y que debemos despertar a las iglesias que están dormidas. Así como dice, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes, dice, las vírgenes todas estaban dormidas, estaban esperando al esposo, pero todas se durmieron. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad igual despertar, ¿no? Despertar a nuestros queridos hermanos, hermanas, para que puedan entender que esto es un mensaje de amor, un mensaje para nuestra salvación. No es un mensaje para hacer controversia, para juzgar o para decir que hace o no hace y por qué no hace. No, al contrario, es un mensaje de amor que hay que presentarlo
con buenas palabras, con nuestro testimonio, con amor, para que puedan ellos despertar, ¿no? Para que puedan también ser beneficiados de esto lindo que es alimentarse bien y ser temperante en todo, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De que nosotros podamos tomar todas estas instrucciones para poder estar receptivos a la voz de nuestro Dios. En caso contrario, vamos, como hemos leído ya, vamos a estar pero ensordecidos, va a haber un atolondramiento espiritual en el cual no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Entonces, ese es el sentido profundo de este estudio, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Si alguien quiere comentar, bienvenido sea. Sigue diciendo así, como pueblo necesitamos una reforma y especialmente la necesitan los ministros y maestros de la palabra. He sido instruida para decir a nuestros ministros y a los presidentes de nuestras asociaciones, vuestra utilidad como obrero para Dios es la obra de rescatar a las almas que perecen. Dependen mucho de vuestro éxito en dominar el apetito. Dominad el deseo de gratificar el apetito, y si lo hacéis, vuestras pasiones serán fácilmente dominadas. Entonces vuestras facultades mentales y morales serán más fuertes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto está en la carta 158, escrita en 1909. Y esto también es un llamado de atención y un consejo fuerte, ¿no? A quienes nos lideran, a los ministros, también a los que enseñan, ¿no? En la iglesia, los ancianos, los maestros de escuela sabática y todos los que tenemos esta gran responsabilidad de poder también hacer esta labor de ministrar en las iglesias. Y es un llamado para nosotros, ¿no? Para que podamos ser útiles en la causa de Dios porque esa es nuestra misión, ¿no? El Señor nos dio este cometido, en Mateo 28 es clarito, es que nosotros dice que vayamos y mientras vamos yendo, prediquemos del Señor Jesús acerca de que por su sangre pueden haber remisión de pecados y se bauticen para que ellos también puedan ser partícipes y gozar de esta bendición de la salvación. Bueno, seamos todos también útiles en este sentido y en esta causa. Seguimos avanzando. Un ruego a los colaboradores y el segundo subtítulo, la conducta abstemia aumenta el vigor. El texto se encuentra en Proverbios 9:10, dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ítem 252. El Señor os ha escogido para hacer su obra, y si trabajáis con cuidado, con prudencia, y ponéis vuestros hábitos en el comer en perfecta sujeción al conocimiento que tenéis y a la razón, tendréis horas mucho más placenteras y agradables que si actuáis imprudentemente. Aplicad los frenos, resistid vuestro apetito colocando bajo estricto control. Y entonces abandonaos en las manos de Dios, prolongad vuestra vida por una cuidadosa vigilancia de vosotros mismos. Carta 49 de 1892. Así que cada uno de los que está aquí escuchando, a lo mejor, siéntase parte de este mensaje, porque todos hemos sido escogidos. Todos los que estamos escuchando y queremos servir al Señor, queremos obedecer, ¿no? Queremos dar este paso de fe, que es obedecer. Hemos sido ¿no? escogidos para hacer su obra. Así que, sí, adelante, adelante. Si quiere comentar, bienvenido es. El, el ítem anterior, usted comentaba de que ellos le han vencido, está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El hecho de querer dejar a un lado aquellas cosas que
son gratificantes para nuestros paladar, entonces eso es menos que la muerte. Y este mensaje está dirigido para el pueblo que vivirá en Apocalipsis en el último tiempo. Entonces, para la iglesia de la Odisea, para esta iglesia, ¿no? Entonces, es bueno recibirlo esto como para nosotros, no para un pueblo que recién ha de venir o para un pueblo que ya pasó, sino es para este pueblo, nosotros en este tiempo, en esta época, en esta era. Amén. Sí, así es. Estábamos conversando la vez pasada igual al respecto, que hay muchas corrientes de pensamientos, justamente, ¿no? De estudiosos de la Biblia y posturas varias en las cuales dicen, no, tanto el preterismo como el futurismo, en el que no, ya pasó o ya va a pasar, qué sé yo, y de alguna manera confunden, pero en sí las evidencias son clarísimas, ¿no? Después de 1844, después de que el gran chasco que el que conocemos, comenzó el fin, comenzó el fin. Estamos viviendo el tiempo del fin. No es que va a pasar, no sé, 500 o 1000 años más, no. 1844 y comienza el tiempo del fin. Y no es que va a pasar tampoco muchos más años porque es demasiado muy evidentes, contundentes anuncios de lo que se está manifestado en la profecía de en Mateo, ¿no? Y las palabras del mismo Señor Jesús que indica cómo iban a ser los eventos y acontecimientos en su venida. Y eso se está cumpliendo a cabalidad. Y es un hecho concreto, irrefutable. Así que justamente como dice nuestro hermano Marcelino, este mensaje es para nosotros, no es para otro pueblo, es para nosotros. Seguimos avanzando entonces, habíamos leído justamente el ítem 252 y el Señor aquí nos dice que todos los que estamos aquí hemos sido escogidos. Siéntase usted, hermano, hermana, amigo, el que está a lo mejor escuchando por primera vez, siéntase usted escogido por el Señor si usted así acepta a Dios, la sangre del Señor Jesús, la remisión de sus pecados, se bautiza, etcétera, y forma parte de este, ¿no es cierto?, pueblo escogido por Dios. Siéntase así, escogido para trabajar para su obra. Y dice acá que con cuidado, con prudencia, y que nosotros podamos estar sujetos de forma perfecta al conocimiento que tenemos de la razón. Y así te dice, tendréis ahora muchos más placenteros y agradables que si actuamos de forma imprudente. Aplicar los frenos, ¿no? Cuando uno está a punto de chocar, tiene que poner el freno ahí para no chocar, no morir. Dice, aplicad el freno, resistid vuestro apetito, colocándolo bajo estricto control y entonces abandonaos en las manos de Dios. O sea, esto es un acto de fe, hermanos, ¿no? Uno, un pasito de obediencia, estamos obedeciendo, y ahí viene el paso de fe. Nos abandonamos en las manos, Señor, aquí estoy yo, tome. Me abandono en las manos de Dios, entonces ahí viene el milagro. Y el Señor va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo obedientes. Y el Señor va a prosperar porque así lo ha prometido. Va a prosperar la salud, va a prosperar el vigor físico, intelectual, mental. Vamos a poder tener la bendición de oír la voz de Dios. Esto es un hecho. Vamos a seguir avanzando. Dice así entonces el siguiente subtítulo: la conducta abstemia aumenta el vigor. Ítem 253. Los hombres que se dedican a dar el último mensaje de amonestación al mundo, un mensaje que ha de decidir el destino de las almas, deben hacer en su propia vida una aplicación práctica de las verdades que predican a los demás. Deben ser para la gente ejemplos en su manera de comer y beber y en su casta conversación y comportamiento. En todas partes del mundo, la glotonería, la complacencia de las pasiones viles y los pecados graves son ocultados bajo el manto de la santidad por muchos que profesan representar a Cristo. Hay hombres de excelente capacidad natural cuya labor no alcanza la mitad de lo que podría ser si ellos fuesen templados en todas las cosas. La santificación del apetito y, y la pasión embota la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder moral.
Sus pensamientos no son claros, no pronuncian sus palabras con poder. Estas no son vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Hay una retribución, hay una bendición, queridos hermanos, como le decíamos también en el ítem anterior, cuando uno obedece al Señor, cuando uno sigue estos preceptos divinos, el Señor bendice. O sea, ese es un hecho concreto, ¿no? Es una consecuencia natural, ¿no? Es algo que es una promesa de Dios. Así que si usted quiere tener salud, usted quiere tener no solamente salud física, también salud espiritual, poder escuchar la voz del Señor, poder tener a bien también predicar, ¿no es cierto?, con poder, como bien lo dice aquí en este texto, y que el Señor le pueda poner en sus labios las palabras adecuadas, bueno, hay que obedecer. Y el Señor va a santificar, en este caso, dice, nuestro apetito, ¿no? Va a ser, háganse esa pregunta siempre cuando se enfrenten a un plato de comida. ¿Será que este plato de comida en el cielo lo podré disfrutar? Y si ustedes se responden que sí, denle, coman ese alimento porque va a ser para su bien. Pero si ustedes ven que ese alimento no lo van a, no lo van a comer en el cielo, al contrario, no va a existir ese alimento en el cielo, entonces ya saben que eso no deben comer, deben abstenerse de ello. Seguimos avanzando. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo, al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y los que venzan como Cristo venció necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones de Satanás. El apetito y las pasiones deben ser de percepción, se mantengan claras, perdón, deben ser sometidos al dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras, a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Entonces, nosotros creemos, ¿no es cierto?, que hay sabiduría en poder obedecer a Dios, en confiar en Él. Si no confiamos en Dios, si no confiamos en este mensaje que es para nosotros, si decimos, si lo dejamos de lado, si decimos no, mañana, y todos los días le decimos mañana y al final nunca tomamos esa decisión, ¿no? De ser abstemios, de cuidar, de ser equilibrados, y no solamente en la alimentación, en todo sentido. Entonces, lamentablemente no va a poder gozar de las bendiciones de lo alto. Y no vamos a poder tampoco vencer las tentaciones de Satanás, ¿no? Dios quiere evitarnos ese sufrimiento. Y esto es lo importante. Yo creo que cuando nosotros aprendemos que esto es un llamado del cielo, ¿no? Cuando el Señor nos habla a nuestro corazón y nosotros tenemos un corazón receptivo y escuchamos, y lo hacemos no por obligación, sino por amor, porque estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Claramente hay un cambio, ¿m? Y ese cambio es un cambio para vida eterna. Y es un cambio que lo hacemos por amor. Vamos a seguir avanzando, ya queda muy poco. Muchos desean la recompensa y la victoria final que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor.
Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que se hubiesen vencido en este punto. Habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre las demás tentaciones de Satanás. Miren qué interesante y qué, em, podríamos decir, un poco solemne este párrafo, porque si se dan cuenta y lo leen con un poco de detención, dice así: el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas, millares, o sea, hay muchas personas que van a ser vencidos en este punto. Pero si nosotros nos tomamos de la mano poderosa del Señor y obedecemos y con fe lo hacemos, el Señor nos va a dar la victoria. Y sigue diciendo así: pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acercamos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Bueno, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, 421 a 423, escrito en 1875. En ese entonces ya el Señor ya daba luces y claridad de los eventos que estamos viviendo hoy. Y es necesario que prestemos oído atento. Esto es un mensaje para usted, para mí, no para otro. Y debemos tomar una decisión. Si aún no has tomado tu decisión de obedecer al Señor, de hacer un cambio en tu vida, ora al Señor. Pídele a Él, por favor, Señor, dame la fuerza necesaria, ayúdame. Ruégale a Él, clámale, ¿no? Así como cuando tienes un problema muy complejo, muy complicado y uno se derrama delante de Dios y ora: Señor, por favor, ten misericordia o pide piedad. De la misma manera, porque es un tema de vida o muerte, es un tema en el que si nosotros no hacemos recaudo de poder obedecer hoy, mañana es muy tarde, porque esto es progresivo, uno va día a día, va haciendo este cambio, día a día va construyendo, ¿no? La salud no se restaura de forma instantánea, como estamos muy acostumbrados a todo lo instantáneo. No, la salud se va construyendo progresivamente. También la enfermedad. Hay enfermedades que se van deteriorando órganos progresivamente por el mal cuidado, ¿no? O la mala alimentación, o por otras razones que a veces son también de otro origen. Así que debemos nosotros tener ese cuidado de poder honrar a nuestro buen Dios y hacerlo por amor, queridos hermanos. Es un lindo desafío y tiene mucha bendición, ¿no? Así que el Señor los bendiga, que tengan una grata noche, una buena noche. Y bueno, vamos a seguir orando igual unos por otros, porque también la oración tiene mucho poder. El Señor puede todavía tocar nuestros corazones, las fibras más sensibles dedicadas a nuestro ser, para poder obedecerle, ¿no? Así que eso sería. Si alguien quiere comentar, por favor, este es el momento. Siéntase libre. Hoy Hermano Enoch, hicimos bien. Adelante, hermana. sí, perdón, lo interrumpí. Diga, No, no, ¿qué no, iba a dele, terminar? adelante, adelante. Bueno, quería comentar con mis hermanos, especialmente si hay alguien nuevo que está entrando. Bueno, en la mayoría yo creo, no sé, en mi caso por lo menos estoy en el intento de hacer cambios en mi vida, ¿cierto? Y por eso cuando empezamos a ver de que los pedidos de salud eran lo más que se hacía en las solicitudes de oración, la verdad es que empezó una preocupación en todos, porque estábamos todos enfermos. Y yo recuerdo que cuando me hablaban a mí acerca del espíritu de profecía y acerca de la reforma pro salud, eh, yo decía, pero ¿en qué parte de la Biblia dice? Pero, y siempre uno como que intenta justificar.
de que por qué no se puede comer esto o lo otro, o por qué la hermana habla acerca de que los glotones no van a entrar en el reino de los cielos. Y la verdad es que en la medida que uno va estudiando y va estudiando versículo tras versículo y lo hace con un espíritu de entender, de querer entender, la verdad es que se abre otro mundo. Yo hace un tiempo compartí con ustedes una pregunta que me hizo alguien por el YouTube, ¿ya? Y que quisiera compartir nuevamente con ustedes porque yo creo que más de alguno alguna vez se ha preguntado esto. Dice ella, ¿en qué parte de la Biblia, en qué versículo dice, hermano, que los que son glotones no entrarán en el reino de los cielos? A mucha gente le preocupa que se diga esto porque somos glotones. O sea, debemos reconocerlo, mis hermanos, somos glotones, somos buenos para comer, nos gusta comer rico y lamentablemente eso que nosotros llamamos rico nos enferma. Y la respuesta que yo le di a mi hermana allí fue, y quiero que sea una respuesta para nosotros también, para que lo guardemos, dice, las advertencias de la Biblia contra la glotonería son en su mayoría indirectas, aunque hay unos versículos que dan más al clavo, ¿cierto? En su mayoría son, no dicen así, usted no va a entrar al reino de los cielos porque es glotón, no dice así. Entonces, dice que no hay ningún versículo que lo diga rotundamente, los glotones no entrarán en el reino de los cielos. Por esa razón, muchos justifican su complacencia propia e intemperancia al pedir versículos. O sea, los pido para justificarme, para poder seguir comiendo. Dice, como aquellos que pedían sellar a Jesús para creer. Hay una inmensidad de textos bíblicos, y creo que lo hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado estudiando, donde se dice y se condena a la glotonería, y con ello debería bastar para no seguir en esas prácticas, en esas malas prácticas. Eh, Mis hermanos, yo quisiera dejar aquí algunos versículos, después si quieren ustedes los buscan, Filipenses 3, 18 al 19, Ezequiel 16, versículos 49 y 50, Romanos 13, 13, Primera de Corintios 10, versículo 31, Primera de Corintios 6, versículos 19 al 20, Isaías 22, versículos del 12 al 14, Proverbios 28, versículo 7, Proverbios 23, versículos 1 y 2, y bueno, y todos los versículos que compartimos en cada lección que hacemos cada domingo. Hay muchos versículos en que hablan acerca de la temperancia y también que hablan acerca del exceso de comer, habla acerca de los glotones también. Así que eh, es cosa de abrir nuestro entendimiento y pedirle al Señor que nos dé de su Santo Espíritu para comprender. ¿Alguien más, hermano, desea hacer algún comentario? Porque siento un micrófono allí, hermano Marcelino. Sí, hermanita. Sí, dígame. Interesante. Habla Proverbios 28:7, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Si avergüenza a su padre, obviamente está del otro lado, ¿no? Ajá. Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio, wow, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Se compara con los sodomitas, ¿no? Ellos, dice, tenían abundancia de comida, comían bastante, pero nunca compartieron con las personas que estaban necesitados. Nunca se preocuparon con las viudas ni los huérfanos. Y es el pecado grave que han arrastrado los de Sodoma y Gomorra. Amén, así es, mi hermano. Hermanito Nox, disculpe, le dejamos el No, micrófono. todo bien, porque ya era la última diapositiva y quería por eso ver si alguien quisiera comentar o quisiera preguntar, pero yo creo que quedó claro el tema, el punto, ya que es bastante reiterativo, pero no por ello no importante, al contrario, es de mucha importancia cada uno de los mensajes que hemos estado estudiando, leyendo
dado que es un mensaje de lo alto, o sea, si uno lo ve con esa altura de mira, ¿no? Que no es un mensaje simple o fácil de digerir, es un mensaje muy contundente, muy también bueno, porque eh, es un mensaje que realmente nos va a ayudar, ¿no? Es un mensaje que realmente es una herramienta que nosotros podamos tener y tomarla para hacerla propia y poder pasar este tiempo que se nos avecina. Así que eso, yo doy la palabra, hermana Mónica, porque Amén, mi estaríamos. hermanito. ¿Mm? Muchísimas gracias, hermanito Enoch, por esta parte, ¿cierto?, del repaso del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Y bueno, lo que siempre conversamos es que es tan difícil a veces hacer cambios porque tenemos malos hábitos. Y yo traigo un tema, mis hermanos, que está relacionado con eso y que quiero compartir con ustedes. Habla de los hábitos, habla de la actitud y habla de motivación, motivación para poder hacer este cambio de hábitos, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí está. Mis hermanos, ¿se ve? Mm, Sí se ve, sí se ¿sí? ve. Sí se ve. Ya, Sí. perfecto. Vamos entonces a anotar la pantalla, a ver si es que me lo permite esto. Ahí estamos. Bien, hábitos, actitud y motivación. Lo que les decía yo hace un momento, tenemos malos hábitos y ese es uno de los grandes problemas para poder hacer un cambio. Así que si cambiamos los hábitos, ya va a ser más fácil lo que sigue. ¿Ya? Vamos a ver. Dice que formar un nuevo hábito no es fácil. Por lo general, los hábitos, mis hermanos, los traemos desde pequeñitos, ¿cierto? Los aprendemos de nuestros padres. Dice que es necesario unir nuestra débil voluntad con la poderosa voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Dice aquí que por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. Por eso es que los niños aprenden el ejemplo de los padres, ¿cierto? Pero en el caso aquí, cuando habla acerca de la voluntad de Dios, mis hermanos, eh, debemos recordar que Él es quien da el querer como el hacer, pero es algo que debemos pedirle a Él. Es, debemos pedir la conducción de su Santo Espíritu para que nos ayude a tomar las mejores decisiones siempre. Dice aquí, cuando se siguen fielmente las órdenes divinas, el Señor con su poder se hace responsable por el éxito total. Todo lo que va tomado de la mano del Señor tiene éxito, porque Él es el que lo va guiando. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si está de verdad el deseo genuino de cambiar en nuestro corazón, tenemos el éxito asegurado. Reglas básicas para iniciar el cambio. Primero, hermanos, debemos hacer una lista de los hábitos de salud que le gustaría cambiar. Empezando, por ejemplo, yo, que soy buena para el azúcar, allí pongo en mi primera lista, ¿cierto?, el mal hábito de comer dulces, de comer ¿cómo se llama?, el café muy dulce, o todo lo que me a comer con azúcar, lo como con azúcar. El pastel de choclo, le echo bastante azúcar allí. Entonces, intento en lo posible dejarlo, pero es un mal hábito que está arraigado en mí desde pequeña. Entonces, aquí dice, debemos hacer una lista, ¿ya? Con las cosas que queremos cambiar. Después, debemos elegir un mal hábito, porque seguramente mis hermanos tenemos más de uno. Dice que un cambio por vez es mejor, claramente. O sea, pasito a pasito, ¿cierto? Vamos venciendo y así después viene el otro. Dice, en 1 o 2 meses aprenderá la nueva conducta de salud, pues este es el tiempo aproximado para realizar los cambios. Las grandes mudanzas suceden de manera progresiva y paulatina. Por ejemplo, si quieres sustituir el consumo de carne por otros alimentos, comience sustituyéndola solo una vez por semana y así sucesivamente. El cambio debe ser siempre lo más conveniente y agradable posible. Esos cambios extremos y de repente nos descolocan y si bien es cierto, duramos unos días, después volvemos como que
volvemos al mal hábito con más ganas. Entonces dice aquí que debemos cambiarlo por algo más conveniente y agradable, así paulatinamente. Y otra cosa que iba a decir yo respecto a esto de cambiar, debemos saber con qué sustituirlo, porque por lo que hablábamos de la carne la otra vez, eh, no es decir de un momento a otro yo no como más carne, sino que tenemos que tener un alimento que lo pueda sustituir. La otra vez la hermana nos daba algunos tips de las cosas que podíamos ir cambiando y sustituyendo, ¿cierto? Hay carnes vegetales, hay alimentos naturales que lo sustituyen muy bien, pero hay un complemento también que decía nuestra hermana, la vitamina B12, me parece que era un complemento sustitutivo para la carne también. Vamos a seguir. El primer paso entonces es establecer la conducta, la meta y el cambio. Establezca lo que es conducta negativa y conducta positiva. Por ejemplo, en mi caso, la conducta negativa es echarle demasiado azúcar a las cosas, ¿cierto? Y la conducta positiva, ¿cuál sería? A ver, mi conducta positiva es que yo camino bastante, a lo mejor podríamos decir que es una forma de hacer ejercicio, vamos a verlo como algo positivo, ¿cierto? Entonces, aquí dice que si tomo poco agua es una conducta negativa. Una vez que usted pensó y escogió la meta para el cambio, escríbala con palabras simples y positivas que sean medidas. Tomar 6 vasos de agua por día, evite los términos vagos como tomar mucha agua. Eso no. Por ejemplo, en mi caso, sustituir el azúcar por, no sé, por stevia o por otras cosas que son también, son dulces, la miel también, ¿ah? Y que eso también va a ser agradable para mí porque no es que la deje de raíz, sino que también va a haber algo con lo que lo puedo sustituir. Las frutas también, hay frutas dulces, también lo puedo sustituir con eso. Después dice que escriba con letras coloridas, especiales y grandes en un pequeño cartel una frase como la siguiente: tomar 6 a 8 vasos de agua por día. Cada uno, mi hermano, debe saber qué hábito desea cambiar, ¿cierto? O qué hábito desea hacer o resaltar en su vida para estar más sano. Dice aquí que ubique el cartel al lado del espejo del baño, en su cuarto, en la oficina o en algún lugar donde lo vea constantemente. El segundo paso, haga una lista de los antecedentes de la conducta negativa. Haga un buen análisis para saber qué experiencias condicionaron esta práctica de conducta negativa. Es necesario descubrir lo que facilitó y llevó a desarrollar el mal hábito que ahora quiere cambiar. Conteste las siguientes preguntas. ¿Por qué no tomo agua? En el caso de que fuera agua, ¿cierto? ¿Por qué no me gusta tomar agua? Analice y encuentre las razones. Haga una lista de las razones del por qué no consigue beber agua suficiente. Recordar que este es un ejemplo solamente. Cada uno tiene que hacerlo con el hábito que desea cambiar. Luego el tercer paso dice, haga una pequeña lista de las consecuencias de la conducta negativa. En el caso del azúcar, que es mi caso, el azúcar, bueno, no solamente me hace mal para mi dentadura, para mis dientes, me hace mal porque también, como yo tengo pólipos, eso produce también que se me inflamen más los pólipos. Y bueno, hay un montón de cosas a las cuales también perjudica el azúcar, así que debería buscarlas y también tenerlas en cuenta para, eh, para tratar de ver lo negativo que tiene y no querer consumir más, ¿cierto? Ahora, ¿qué podría suceder conmigo si continúo bebiendo poca agua? O en mi caso, ¿qué pasaría conmigo si continúo comiendo mucho azúcar? Por ejemplo, mi papá, mi abuela, mi hermano, todos tienen diabetes. Yo aún no tengo diabetes, pero podría tener una diabetes, ¿cierto? Entonces, también ahí puedo ponerlo porque es algo que no quiero tener. Dice, haga una lista de probables consecuencias. Las siguientes situaciones podrían ser el resultado, por ejemplo, de no tomar agua. Digestión más lenta, cerebro oscurecido, riñones con trabajo en exceso, puedo sufrir de obstrucción intestinal, puedo quedar sobre el peso ideal, es decir, tener sobrepeso,
Mis hermanos, ahora en Internet nos facilita mucho esto de saber la información de ciertos alimentos, las propiedades y beneficios y también las cosas que nos pueden hacer mal. Así que, por ejemplo, si el mal hábito que tenemos es que comemos mucha carne, buscar, mis hermanos, en Internet qué cosa mala es lo que nos produce el comer en exceso esto. En mi caso, el azúcar, y como decíamos aquí también, el agua, pero hay muchas cosas que se pueden ir cambiando. A ver, un segundito. Hermana Mónica, Hermanita Luisa, dígame. el exceso de comer carnes produce la gota, la artritis, reumatismo, todas esas enfermedades, hermana. Así es, El mi exceso hermano. y también desgastes articulares, porque la urea se acumula en esas zonas. El exceso de azúcar puede ser diabetes o cáncer a cualquier parte de nuestro organismo, porque es el peor veneno que consumimos. Ya el azúcar está muy maltratada, muy refinada. Entonces tenemos que atender a hojitas como la stevia, pero las hojitas, porque incluso la stevia que ya la mandan en química, sea en líquido o sea en polvo, ya tienen endulcorantes Sí, que son también fatales para nuestro organismo, como el aspartame. sí, así es, mi hermana. Y hay que tener mucho cuidado con esos tipos de cosas porque la verdad es que estamos desarrollando una enfermedad que se va acumulando en nuestro organismo sin que nos demos cuenta. Así es. Para Ah, suplir el azúcar puede empezar con frutas. El agua se puede ir tomando con alguna frutita, remojándola allí. ¿Para qué? Para que le cambie el gusto, o si no, echarle unas gotitas de limón. Uno tiene que variar sus agüitas, puede echarle unas hojitas de menta y ya el agua va cambiando. Y realmente he conocido personas que no les gustaba el agua y en toda su vida casi no han tomado agua, pero han trabajado pero duro. Y ya cuando ellos han llegado a mis manos para atenderlas, ya estaban incluso, ya no se les podía ni atender bien porque yo le daba una cosa, la llevaba a un sitio, la llevaba a otro sitio y a la hora de la hora cirrosis en todo el organismo. Le sacaron ecografías y todos sus intestinos estaban blancos como si les hubiesen echado azúcar o harina, así todito, del sarro de lo que no se toma el agua, ¿no? Malogra los riñones, malogra los pulmones, malogra hasta el mismo corazón, porque no tenemos líquido. ¿Y con qué líquido se lava el exceso de sal, el exceso de cosas innecesarias para nuestro organismo? Es vital. así es. Sí, Así es, mi hermanita. hermana. Muchísimas gracias, hermanita. Hermanos, es cierto, pero todo mal hábito trae una consecuencia y la sufre nuestro cuerpo. Es por eso que debemos ir haciendo cambios. Y aquí estamos viendo algunos tips que nos pueden ayudar a hacer estos cambios. Vamos a seguir, mis hermanos. A ver, voy a cerrar acá. Bien. Eh, Aquí está. El cuarto paso, haga una lista de los beneficios de la meta del cambio. Es decir, si yo empiezo a tomar más agua, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Ah? Voy a estar más sana, ya no voy a tener tanto dolor de cabeza, no voy a tener tanta dificultad para ir al baño, mis riñones van a estar sanos. Y así, ¿cierto? Podemos ver muchos cambios. Eh, bueno, no solamente como en el beber del agua, que decíamos que es un mal hábito, sino que comer la carne, el azúcar, que es en mi caso, ¿cierto? Y bueno, así con cualquier mal hábito, nosotros podemos buscar allí en internet, hermanos, y vamos a encontrar muchísimas cosas. Dice, este es el momento para contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué debo cambiar? Primeramente, mis hermanos, ¿cierto? Debemos ver que si hacemos un cambio, nuestra salud va a mejorar, nuestra mente va a estar más despierta, vamos a estar más atentos y claramente vamos, o sea, valga la redundancia, vamos a estar más sanos, ¿ya? Luego dice, ¿cuáles son los beneficios de tomar 6 vasos de agua por día?
y allí, ¿cierto?, hacer una lista de los beneficios percibidos. Hermanos, aquí dice, ¿cierto?, que en unas semanas vamos a ver la diferencia al ya dejar ese mal hábito. Y bueno, vamos a poder hacer una lista, ¿cierto?, de las cosas que han ido mejorando y seguramente va a ser así, nos vamos a sentir más livianos también, nos vamos a sentir más sanos, con más agilidad eh, y eso. Así que vamos a hacer una lista. Allí, por ejemplo, dice, perderé peso, controlaré mejor mi deseo de comer en exceso, tendré energía y el cerebro más despejado, tendré mejor digestión y mis riñones lo agradecerán. Vamos a ver, el quinto paso, haga una programación de la conducta positiva. Primero contesta las preguntas, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién? Ejemplo, ¿cómo aprenderé la nueva conducta que me propuse? ¿Qué haré para alcanzar mi meta? ¿Cuándo o a qué hora la practicaré? ¿Dónde comenzaré a practicar la nueva conducta? ¿Será bueno en cualquier lugar? ¿Contaré con un compañero para practicar esa conducta? Hermano, esto último es importante, ¿eh? Cuando contamos con alguien que nos apoye allí, porque por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un cambio de dieta en la casa y no hay nadie más que los apoye, es complicado porque hacen o usan eso que uno está tratando de dejar, es complicado porque la tentación está allí. Así que aliarse con alguien para hacer el cambio es bueno también. Eh, a ver, ¿qué más? Dice, después haga un pequeño programa de cambio dividido en 2 etapas. Ejemplo, ¿cómo? Y pone allí, comience aprendiendo a tomar 2 vasos de agua por día. Luego, ¿cuándo? Y dice la hora, ¿cierto? Este es un esquema más o menos para ir viendo cómo vamos avanzando en este cambio que queremos hacer, ¿ya? Allí vemos, ¿cierto?, cuándo, a las 10, todos los días, dónde, de lunes a viernes, en mi trabajo o en mi casa, o quién sabe, ¿cierto?, con quién, con mi esposa o con algún compañero de trabajo, en fin, ¿cierto? Este pequeño programa nos puede servir para hacer una rutina, ya sea diaria o algunas veces en la semana. Luego dice, un mes después, cuando ya sea natural tomar agua por la mañana, pase a la etapa 2 del programa. ¿Cómo? Aumentar 4 vasos de agua por día, alcanzando a 6 vasos. ¿Cuándo? Todos los días a las 10, como ya me acostumbré, añadiré 2 vasos al levantarme por la mañana, más 2 vasos a las tantas. ¿Dónde? Al levantarme en la cocina de mi casa, en la tarde, el lunes, viernes en mi trabajo y los sábados y domingos en mi casa. ¿Con quién? ¿Cierto? Con la persona que yo haya elegido, mi esposa, que se levanta a la misma hora, hará lo mismo voluntariamente, pero haremos una competencia sobre quién será el primero en tomar agua. En fin, mi hermano, existen tantas alternativas cuando uno quiere. Dicen que querer es poder. Entonces, si queremos, Dios nos va a ayudar a hacer este cambio y va a poner las personas idóneas para que nos ayuden a hacerlo. A continuación, encuentra una pequeña lista de hábitos que usted puede alterar utilizando ese programa que ya dijimos hace un momento. Hacer ejercicios 4 veces por semana, dormir 8 horas por día, acostarse temprano, abandonar el consumo de bebidas con cafeína. Bueno, cada uno ahí tiene que ver cuál es su mal hábito, ¿cierto? Tomar un buen desayuno todos los días, cenar alimentos rápidos de fácil digestión, sustituir el consumo de carne 3 días por semana, porque recordar que se va de a poquito, ¿cierto? Hay personas que a lo mejor tienen la fuerza de voluntad, tienen las cosas allí para hacer el cambio. Me refiero a, por ejemplo, si ya va a dejar de comer carne, a lo mejor tiene las proteínas y tiene los suplementos alimenticios que le van a ayudar a cambiarlo. A veces no todos pueden hacerlo, pero por eso dice aquí empezar, ¿cierto?, 3 días por semana. Comer en horas fijas, controlar los pensamientos negativos que producen estrés y o ansiedad,
controlar el tiempo gastado en la televisión, internet, videogames, películas y otros. Todas estas cosas, mis hermanos, son hábitos que se pueden mejorar. Sexto paso, los refuerzos. Conceda estímulos o premios a sí mismo o el uno al otro, si está con una pareja haciéndolo, ¿cierto? Esos premios son llamados refuerzos. El objetivo es estimular y reanimar en la nueva conducta que están implementando para la vida. Hay dos clases de refuerzos, materiales y sociales. Los refuerzos materiales son objetos que se regalan como premio o que se otorgan el uno al otro cada cierto periodo por haber cumplido su programa diario. Claramente, si yo estoy dejando el azúcar, no me pueden regalar un chocolate. Tienen que regalarme otra cosa, una fruta, ¿cierto? Luego dice, refuerzos sociales son los actos o palabras de reconocimiento y estímulo que la propia persona se da y otorgada a otros o recibe de otros. Es bonito cuando uno dice, qué bien lo estás haciendo, mira, te veo más sana, te veo más ágil, no sé, cosas que a uno le animen a seguir haciendo el cambio. Bueno, aquí hay un certificado, ¿cierto? Que a lo mejor les puede servir para hacerlo allí si es que hacen algo especial con alguien para empezar a hacer un cambio. Está bonito, dice, elabore un certificado de compromiso con la siguiente declaración. Yo, ahí pone su nombre, Marcelino, Enoch, Carlos, Antonio, ¿cierto? Consciente de los beneficios de beber agua, que es el hábito que desea cambiar la persona, ahí ustedes ponen su hábito, y deseoso de disfrutar una vida más plena, decido hoy, fecha tanto, que por la gracia de nuestro buen Dios y la ayuda de mi familia, beberé 6 vasos de agua por día, de acuerdo con el presente programa. Y allí hace una firma, ¿cierto? Puedo hacer todas las cosas en aquel que me fortalece. Qué lindo, más encima con un versículo bíblico. Dice, después póngalo en un lugar visible donde pueda verlo frecuentemente. Haga también otras copias para colocar en la Biblia, en la lección de escuela sabática, en su libro, en su escritorio, en su cocina, ahí donde usted pueda verlo siempre para incentivarse a seguir, ¿cierto?, trabajando día a día por hacer ese cambio. Sugerencias, evaluación. Semanalmente busque un lugar tranquilo para leer su proyecto individual de autoeducación y responda mentalmente y de corazón las siguientes preguntas. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cumplí mi programa de cambio? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué hice de bueno? ¿Qué debo mejorar? ¿Tuve algún problema? ¿Cómo puedo superar las barreras? Escriba lo que sea conveniente. Esto es importante para fijar nuevas metas. Y hermano, no desanimarse, porque a veces pasa que uno va súper bien el primer día y en la noche como que ¡pum! Se cayó uno en lo que uno estaba tratando de dejar. Y viene un remordimiento y viene un sentirse mal. eh, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir y va a llegar un momento en que lo va a lograr. Pero mis hermanos, recordar que solitos no podemos. Orar siempre para que el Señor con su Santo Espíritu nos guíe, para que nos vaya iluminando. A mí me ha pasado que de repente ya no comía harina en todo el día, estoy estoy dejando los dulces, de repente voy al grupo pequeño y hay una cosita que sirven allí y me serví y de repente digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy comiendo lo que dije que no debía comer. Y pasa porque uno está tan mal acostumbrado al cuerpo que ya lo hace por inercia, pero a no desanimarnos, a seguir y tratando de hacer el cambio. Luego dice, considere la autoinstrucción. Las instrucciones de otros, así como las instrucciones propias, autoinstrucción, tienen mucho poder sobre la mente y la conducta. Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. De instrucciones a usted mismo, de nuevas órdenes, hable a sí mismo en voz alta o baja, converse sobre la práctica de su programa. Si prefiere, utilice un espejo de cuerpo entero.
Eh, bueno, yo prefiero hablar con Dios que conmigo misma, eh, pero allí, cierto, un consejo, un ejemplo de lo que se puede hacer. Luego dice, finalmente considere el poder de la oración, pero yo creo que eso no es finalmente, yo creo que eso es lo primero, mis hermanos. Cuéntele su plan a Dios, pídale que lo ayude, que le dé fuerzas para incorporar el nuevo hábito. Es muy importante que usted ore en voz alta, escuche su propia oración y converse con la fuente del poder infinito. Recuerde, primero Dios y las demás cosas vendrán. Así es en la vida espiritual y en las otras áreas de la vida. Bien, mis hermanos, eso ha sido. Espero que haya sido de utilidad alguna de estas cosas que les mostré ahora, que podamos hacer cambios, mis hermanos. Yo sé que es difícil porque de verdad que a veces lo intento con tantas ganas y suelo caer, pero yo sé que va a llegar un momento en que el Señor no se me va a dar más fuerza todavía. Debemos vencer esta carne, porque la peor lucha es la que tenemos contra nuestro cuerpo, contra nuestros malos deseos, contra nuestras pasiones, porque la carne quiere darle lo que quiere al cuerpo. Hermano Marcelino, usted iba a decir alguna cosita, vi que prendió su micrófono, está apagado ahora. Bien. Eh, Hermanitos, ¿hay alguien que desea hacer algún comentario o desea hacer alguna pregunta? Prenda su micrófono. Bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestra reunión, mis hermanos. Agradecemos su presencia y esperamos que todas estas cosas que compartimos acá, que compartimos en el grupo de Buena Salud, sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Aquellos que todavía no están en el grupo de Buena Salud, si desean, después les podemos agregar, nos dan su teléfono y para que vayan recibiendo también diariamente algunas cositas que vamos compartiendo. Eh, Hermano Enoch, por favor, usted nos podría despedir en oración, por favor. Está Amén. ahí Oremos. está. Oremos. Sí, oremos. Amoroso buen Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Nos has presentado, Señor, tu mensaje a través de la inspiración de los escritos de la hermana Elena, Señor, que son muy claros, son muy nítidos, cada uno de los mandatos, Señor, que nos has encomendado para este tiempo. También, Señor, te damos gracias por tu infinita bondad, porque nos da, Señor, aún el tiempo para prepararnos. Ya queda muy poco, ya es un momento eh, más difícil, pero te pedimos por favor que nos ayudes, a los que todavía están duditativos, están un poco desanimados, a lo mejor desalentados porque es difícil y duro este mensaje. Te pedimos, Señor, que puedas por favor darles un bálsamo sanador a su corazón, a su mente, a abrazarlos, Señor, fortalecerlos para que ellos puedan también, por amor, hacer estos cambios, Señor, que son para vida. Acompaña a cada uno de los presentes, bendice nuestras familias, Señor. Ayúdanos también a ser valientes para poder seguir, Señor, perseverando, avanzando en este bonito camino que nos has dejado. Aunque es difícil, pero Señor, tomados de tu mano, vamos a salir victoriosos. Acompáñanos, danos de tu paz esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.